Hola y bienvenidos una vez más a otro vídeo del canal Leyendo con Paqui. Mi nombre es Natalie y en esta ocasión os quiero traer una nueva reseña que es, bueno, uno de los grandísimos clásicos del siglo español, que es, digamos, para muchos la mejor novela escrita en español solo por detrás del Quijote. Y estoy hablando de Fortunata y Jacinta de Benito Pérez Galdós. Fortunata y Jacinta para mí ha sido un grandísimo descubrimiento. La verdad es que no puedo creer que en los países hispanos, al menos en el mío, no sea de lectura obligatoria en la ESO. Me sorprende muchísimo, y aquí en España, depende de dónde, en qué comunidad autónoma, tampoco es de lectura obligatoria, y es un pecado, porque es un novelón. No, lo siguiente, lo recomiendo 100%. Benito Pérez Galdós, es que él es mi primer Galdós y me he quedado flipando. No, digamos que es una novela, vamos, está basada, bueno, ahora contaré un poquito más sobre la trama, pero para que entendáis un poquito, está ambientada en el Madrid del siglo XIX, más o menos entre mediados y finales, que es el contexto bastante convulso también en España, que es esto de la caída de la República y la restauración de la monarquía, cuando va y viene. Bueno, estos años en los que casi nadie entiende qué es lo que pasa en España, pues lo retrata Benito Pérez Galdós a través de una novela, y como telón de fondo te ilustra de una manera que es increíble, realmente. Estoy muy contenta de haber elegido esta novela y que fuese mi primer Galdós. De hecho, hay un youtuber, Manel, que me recomendó y me dijo: tienes que empezar con Galdós, y dije, bueno, voy a ir a por una novela como esta. La verdad es que me ha sorprendido gratamente. Creo que, recuerdo cuando leí a Ana Karenina de Tolstoy, que me quedé también, con mi primer Tolstoy me quedé, wow, fascinada, pero después creo de leer Fortunata y Jacinta, vamos, es una novela que lo tiene todo. De verdad que no es nada densa, al contrario, fluye muy bien, aunque tiene unas 1050, 1100 páginas creo en esta edición de Alianza, en 2 tomos bastante manejables. La verdad es que la prosa de Benito Pérez Galdós es impresionante. A mí lo que más me ha gustado es el uso del castellano antiguo. Había muchísimos dichos, palabras que usaban mis abuelos en Latinoamérica, y que yo no sabía que eran también del castellano antiguo. La verdad es que es precioso. Me ha gustado mucho. Y bueno, ahora voy a explicar un poquito más para que podáis entender de qué os estoy hablando. La historia de Fortunata y Jacinta es la historia, digamos, como de 2 mundos totalmente paralelos. Jacinta es una mujer, como ya os he dicho, pues estamos en Madrid del siglo XIX, es una mujer de la burguesía madridense. Ella viene de muy buena familia, es culta, es educada, es una mujer, hasta ese punto lo que se espera de la mujer es dócil. Y Fortunata, por otro lado, que no tiene nada de afortunada, la pobre, es una mujer que vive, bueno, de los bajos fondos, no solamente es inculta, es analfabeta, un tanto salvaje, va descalza y sucia a veces. Fortunata son 2 mundos totalmente paralelos, ¿no? Y estos 2 mundos también a la vez representan para Galdós, por ejemplo, Fortunata podría presentar más a la monarquía y la estabilidad que pedían los monárquicos en aquel momento, y Fortunata representaría lo que es la anarquía, la república un poco más libre, más a su aire. Y cómo se entrelazan estos 2 mundos es a través de un personaje que, bueno, creo que se va a quedar en mi mente para siempre: Juanito Santa Cruz. Juanito Santa Cruz es el heredero de la familia Santa Cruz, de una muy buena familia de Madrid, que lo ha tenido siempre todo,
y es hasta cierto punto bastante mimado ay, perdón, que quiero estornudar. Y lo ha tenido todo y es un tanto, pues es un señorito de estos de clase alta que en ha viajado ha estudiado en el extranjero, se ha movido, y es cuando está soltero todavía que conoce a Fortunata y queda prendado, porque Fortunata, a pesar de ser salvaje, de ser como es, un tanto vulgar, es hermosa. Es muy guapa y nadie puede negar eso. Y Juanito se queda deslumbrado al verla la primera vez, y es cuando surge, digamos, este romance. Él empieza a visitar más, pues, estos barrios, y su madre, Barbarita, doña Barbarita, está muy preocupada por su hijo, por Juanito, así que decide que lo tiene que casar, y casar bien, como eran los matrimonios de aquella época, matrimonios concertados. Entonces le busca la candidata perfecta, que es Jacinta. Jacinta, pues bueno, como que va a sentar cabeza con Jacinta, lo casan, y Jacinta es una persona también que hasta cierto punto ha sido educada para aguantar, bueno, las infidelidades de alguna manera, y aguantar lo que había en aquel momento, ¿no? Entonces Juanito sí que le cuenta a Jacinta que antes de conocerla había tenido, pues, sus aventuras, y es así como Jacinta se entera de la existencia de Fortunata. Claro, todo esto hablando como del pasado. Y la verdad es que todo hubiese salido como los padres, más como doña Barbarita lo planificaba, si no fuera porque la pobre Jacinta era estéril y no le puede dar un heredero varón a la familia Santa Cruz. Entonces es aquí donde, digamos, también se ve bastante. Pérez Galdós retrata muy bien, digamos, los usos, las costumbres de aquella época, ¿no? De lo que se esperaba de un matrimonio, lo que se esperaba de la mujer, cuál era el rol también de los, no sé, en general, en cómo funcionaba la sociedad, y lo plasma de una manera, vamos, que, ya os digo, las descripciones. A mí lo que, digamos, me llamó más la atención de esta novela fue todas las descripciones, que para mí no se hacen en absoluto pesadas, no, sino que fluye todo muy bien, y retratan tanto cómo viven de bien los ricos, sus casas, cómo interactúan también. Y a la vez Benito Pérez Galdós pasa a describir cómo es que vivían los pobres, ¿no? Es esto que iban descalzos, o a veces llevaban un poco de betún en la cara, que eran, además, no se ha alterado, al menos en esta versión de Alianza, los diálogos, sobre todo de la gente de bajos fondos, se plasman tal y como, digamos, o sea, no se altera el lenguaje de alguna manera. Entonces todos los barbarismos también están bastante bien plasmados, y esto hace que la novela sea, para mí, muy tangible. Yo iba leyendo, y conforme iba leyendo me lo iba imaginando como si estuviera todo pasando delante de mi cabeza. Ya os he dicho, la riqueza léxica es impresionante, tanto en un lado como en el otro, porque siempre hay algo que aprender, pero puedes ver cuando dos personajes están hablando sin que te den sin que te expliquen toda su vida, solamente a través del lenguaje puedes deducir de dónde es, cuáles son sus orígenes, cuál es su posición social. Esto, la verdad es que es una novela que también cuenta con una infinidad muy grande de personajes, y Benito Pérez Galdós lo que hace es, cada vez que va a presentar realmente a un personaje que es importante, te detalla todo, desde casi todo su árbol genealógico, y es aquí para mí el punto donde tú, como lector, puedes entender perfectamente, por ejemplo, a Juanito Santa Cruz, a Jacinta, a Fortunata, a Maximiliano. Es realmente el análisis profundo psicológico que hace de cada personaje o sea, en ningún momento creo, aunque haya habido, pues, que yo haya tenido un poquito más de afinidad con algunos personajes y con otros menos, en ningún momento creo que pueda juzgar a ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque Benito Pérez Galdós
te explica el porqué de todo, desde el origen, desde el inicio, y te das cuenta que puedes conocer a ese personaje, y al menos la reflexión en la que a mí me ha llevado esta novela es el hecho de que todas las personas nos comportamos de alguna manera porque somos como el resultado de todas las vivencias que vamos teniendo, los avatares de la vida y cómo eso va configurando nuestro carácter, ¿no? Como os he dicho, para no desviarme un poco, voy añadiendo cosas porque me gusta mucho y, digamos, abrí este canal para poder compartir mis opiniones con vosotros y que también vosotros me hagáis llegar vuestras opiniones. Una de las, por ejemplo, como Jacinta no pudo llegar a darle un heredero, pues Juanito volvió a las andanzas y se hizo otra vez amante de Fortunata. Fortunata durante un lapso de tiempo, digamos, desapareció y volvió a aparecer como una señora, porque hubo un hombre, Maximiliano Rubín, que se enamoró de ella y quedó prendado e intentó pulirla de alguna manera para convertirla en una señora. Maximiliano no es de muy buena familia, pero algo de dinero, al menos recursos tienen y una carrera. Por lo tanto, pues podría haber, digamos, podría haber llegado a darle esto que quería Fortunata, ser una señora, ¿no? Al fin y al cabo. Y es digamos, o sea, al final Fortunata se casa con Maximiliano y le es infiel a su marido, al que le enseñara a leer, escribir y ser un poquito menos salvaje, con Juanito Santa Cruz, que ya vemos que Juanito va y viene, porque cuando siente que necesita volver a casa y necesita estar bien, que es este vaivén entre la monarquía y la república, pues es lo mismo. Toda la novela trata de estos vaivenes y aquí cada personaje, digamos, por ejemplo, voy a hacer 4 pinceladas de los personajes principales, que serían Jacinta, Juanito, Fortunata y Maximiliano. Para mí, el primero, Juanito Santa Cruz, que es un chico, pues hasta cierto punto egoísta, que hace lo que quiere. Como te explican la historia de su padre, don Baldomero, desde el inicio, te das cuenta que el pobre no es más que el resultado de la educación que ha recibido. Su madre lo ha mimado en exceso, se ha desvivido, haciéndolo de alguna manera hasta un tanto sinvergüenza, porque realmente va por la vida despreocupado, porque siempre sabe que tiene el confort también de casa, de su dinero, su fortuna. Y no es que él sea malo, es sencillamente que lo ha tenido todo y ha crecido así, bueno, desde mi punto de vista. La pobre Jacinta, por ejemplo, al inicio es una mujer pues que la han educado para eso, para ser una mujer de la época, dócil, que tiene que aguantarle todo a su marido, que tiene que, o sea, y te das cuenta que aunque al principio ella llega como muy ilusionada, muy inocente y todo, con el tiempo, entre cómo descubre las infidelidades de su marido y el hecho de que también, no es que solamente sea para mí como mujer que lo haya visto, que Jacinta quiera ser madre, quería ser madre también porque creo que se sentía para mí sola, abandonada y retirada por su marido, que quería llenar ese vacío quizá con un niño, no solamente porque su papel fuese ser madre, desde mi punto de vista personal. Entonces yo entiendo también ese afán de querer ser madre, de querer volcar ese cariño que tiene, y cuando la vida no le da aquello, ves como una flor, ¿no? Que se va marchitando y que se va agriando y queda poco de aquella chica que empieza en la novela como que recién se va a casar, que se va marchitando, porque las personas, conforme nos pasan las cosas, la actitud, digamos, la vitalidad con la que empezamos también se nos va, la desilusión, cómo va mellando allí en el corazón. Yo me quedé al menos con eso. Fortunata, que de afortunada no tenía nada, la pobre, es una mujer que a simple vista, si tú eres como un lector más superficial, obviamente la vas a ver como una mujerzuela, porque es una mujer que no solo conoció a Juanito, sino fue conociendo como a muchos hombres, y en aquella época una mujer que conocía a muchos hombres pues era muy mal vista, ¿no? Pero más allá, y después claro que le es infiel a su marido, pero más allá de eso, para mí es una pobre víctima totalmente
víctima de todo lo que le ha pasado. Ella todavía era inocente cuando conoció a Juanito Santa Cruz y de hecho se enamoró, y se nota que se enamoró, pero no es este amor como el que... No es un amor para mí, sino es un poco más como una ilusión que tuvo con alguien que era muy guapo y que le parecía que lo era todo y que le decía lo que ella quería oír, porque era un hombre más inteligente, obviamente, más. Y recuerdo mucho, hay un diálogo al inicio cuando Jacinta le preguntó cómo es que había conseguido algo de Fortunata, y le dices que los pobres se conforman con todo lo que, como son tan ignorantes, nosotros les decimos lo que quieren oír y ellos se lo creen. Y esto, o sea, así con diálogos como estos, es como Benito Pérez Galdós te va también pintando un poquito la idiosincrasia de ese momento. La verdad es que la novela no tiene pierde. Y bueno, vuelvo con Fortunata para no desviarme. Entonces Fortunata es una persona que después, obviamente, cuando se ve abandonada por Juanito, va saltando, sí, entre mano y mano, pero es porque no tiene nada, porque no sabe escribir, no sabe leer, no sabe hacer un trabajo para ganarse la vida, y la pobre mujer se ve como lanzada a irse a los brazos de cualquier amante que la pueda mantener. Yo lo vi aquí más como un poco de supervivencia, que me dio hasta cierto punto lástima, y de hecho, como era tan señalada y este mismo, digamos, la sociedad la empujaba cada vez más, es cuando realmente ella, digamos, se ve también para limpiar su honor y su nombre, como empujada a tener un matrimonio, a pesar de que no quería para nada a Maximiliano. Es una configuración, digamos, es que pasa todo en ese momento, y entonces es allí cuando la pobre se casa con él, y obviamente no lo quiere, pero yo creo que obviamente no justifico de que le fuera infiel, porque lo correcto hubiera sido no casarse, pero también el hecho de que estar siendo señalada. Para mí Fortunata es una mujer que lamentablemente pues tiene la mala suerte de ser una víctima de los avatares. Y Maximiliano, ¡buah!, otro personaje que me dio a pensar muchísimo, porque este chico nació pues enclenque, enfermizo, pues no tenía consistencia, digamos, no tenía personalidad, su familia alrededor siempre lo trataban como que, e incluso me sorprendió mucho un diálogo en su tía, doña Lupe, cuando le dice como que a lo mejor él no va a conseguir ni mujer. Y entonces, claro, una persona que desde pequeña sí puede ser un poquito más enfermizo, pero es inteligente, ¿cómo es que también la gente le va soltando cosas y hacen que a lo mejor él se crea que no es suficientemente hombre para conseguir una buena mujer y se tenga que conformar quizá con Fortunata, porque es hermosa y cree que puede pulirla porque va a ser la única mujer a lo mejor que le va a querer? Esto también me dio mucha pena, porque es como la percepción que cada uno tiene de sí mismo y cómo también acepta lo que los demás y la sociedad piensan. La gran mayoría creían desde un principio, cuando vieron a Fortunata, a pesar de que fuese una salvaje, de que era mucha mujer para él, porque era muy guapa y podía despertar pasiones en cualquier hombre, y su marido no estaba a la altura. Esto me dio mucho para pensar realmente sobre también cómo tratamos en nuestro entorno a la gente, ¿no? Y que nadie se merece esto realmente. Y cuando él le da tantas oportunidades, que al final su amor, obsesión, termina llevándolo a la locura, ¿no? Entonces, en todos estos matices entre esos personajes, ya os digo que si leéis la novela, Benito Pérez Galdós os da la oportunidad de conocerlos psicológicamente, físicamente, vamos, te habla de absolutamente toda la familia de cada uno de ellos, y puedes, digamos, crear una empatía bastante grande con este tipo de personajes. Entonces, hasta aquí creo que la reseña, porque ya os he dicho cuál era la trama, no voy a digamos, a hacer un spoiler sobre qué es lo que pasa luego. Es una novela que no tiene pierde, la verdad, y que merece muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena este novelón.
yo de verdad lo recomiendo, y si alguien que esté en Barcelona quiere también quedar para debatirlo una vez leído, me puede decir y quedaremos. Y bueno, pues hasta aquí, espero que os haya animado y deciros que en breve sacaré otro vídeo sobre las editoriales parte 2. Y estoy haciendo otra reseña muy importante. Perdona, ¿me puedes pasar esos libros que están encima? Esos dos, sí. Porque hace poco vi la serie Sin Límites, de esta de aquí que está en Amazon. Y me di cuenta que no sabía nada de Fernando de Magallanes, así que he cogido, ya estoy terminando, la biografía corta que hizo Stefan Zweig. Y no solamente eso, sino me he encontrado otra que es la primera vuelta al mundo de Antonio Picafetta, que es precisamente el italiano que viajaba con Magallanes y con Elcano, y que en su diario relata todo el viaje de la vuelta al mundo. Entonces, cuando haya terminado, que espero, yo creo que serán en 2 semanas más o menos, os haré una video reseña tanto de la biografía de Magallanes escrita por Stefan Zweig, y el relato de la expedición, ya que, bueno, de hecho, cuando Gabriel García Márquez ganó el premio Nobel, dijo que esta novela, en su discurso de 1982, que esta novela, digamos que era como de las primeras, bueno, en el contexto de novela histórica. Y la verdad es que, claro, tiene más de 500 años este escrito. Entonces, nada, quería deciros eso porque estoy preparando como muchísimas cosas y mucho material. Y también, obviamente, después de haber leído esta, me he quedado con muchísimas ganas de leer Insolación de Emilia Pardo Bazán, que estaba entre mis propósitos de este año, porque Emilia Pardo Bazán fue amante de Benito Pérez Galdós, y si no sabéis mucho de este cotilleo literario, os invito a ver el vídeo de Jan Arimany de Trotalibros, porque no tiene pierde. Poner Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán y de verdad os vais a reír un montón. Y bueno, hasta aquí, nos vemos en un próximo vídeo.